Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo dice, el ejemplo 5 nos dice que en cierto país de 20,000 habitantes se tienen las siguientes bases tributarias: 550 millones por predial, 35 millones por alimentos y medicinas, 55 millones por ventas. El consumo anual de gasolina es de 77.5 millones de galones. Se tienen 4 metas: tener un ingreso por impuesto de 16 millones, que el impuesto para alimentos y medicinas no exceda el 10% del total de impuestos, que el impuesto sobre ventas no exceda el 20% del total de impuestos, y que el impuesto para gasolina no exceda de 2 centavos por galón. Bueno, para definir nuestras variables necesitamos saber o conocer qué es lo que vamos a obtener al final cuando tengamos nuestra solución, de qué va a depender esa solución, qué es lo que vamos a querer encontrar con esta situación, con este problema. Bueno, aquí lo que buscamos es determinar qué cantidades vamos a cobrar de impuestos en estas 4 categorías. Por predial, después por alimentos y medicinas, después por ventas y la última categoría por consumo de gasolina. Bueno, aquí ya están las cantidades. ¿Qué es lo que se busca con este problema? Pues determinar qué porcentajes o qué tasas se van a aplicar a estas cantidades. Entonces, en base a eso estableceríamos nuestras variables x1, x2, x3, x4. Vamos a definirlas. Bueno, entonces como paso 0 tenemos que definir las variables. Habíamos dicho entonces que las variables van a depender de las 4 categorías a las que queremos obtener impuesto, o de las que queremos obtener el impuesto o la tasa tributaria. En específico, para la primera categoría, entonces la primera variable la definimos de esta forma: tasa tributaria a aplicar por concepto de predial, y el resultado que nos dé pues necesariamente tendrá que ser un porcentaje. La segunda variable, x2, correspondería a la segunda categoría, que corresponde a los impuestos por alimentos y medicinas. Pues recuerden, tasa tributaria se refiere a impuestos por alimentos y medicinas. X3 por ventas y la última variable, x4, será el impuesto relativo al consumo de gasolina. Entonces, eventualmente todos estos resultados nos estarán dando en porcentaje. Esto será nuestra unidad de medida para estas variables. El siguiente paso es definir las restricciones de meta. Entonces tenemos 4 metas. Voy a copiarlas para ir desglosando cada una de las metas. Entonces tenemos 4 metas.
Y ese sería nuestro segundo paso. Restricciones de meta. La primera meta nos dice tener un ingreso por impuestos de 16 millones. Bueno, hay que primero determinar qué compone esos 16 millones. ¿De qué están compuestos esos 16 millones? Bueno, si vamos al enunciado del problema, aquí nos dice que tenemos 550 millones por predial, 35 millones por alimentos y medicinas, 55 millones por ventas y esta cantidad, 7.5 millones de galones de gasolina, pero de esto se cobra una determinada cantidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué representan estos 550 millones? Nos está representando toda la venta, todas las operaciones que se tienen en esa determinada región o país por conceptos de predial. Entonces 550 millones se facturan por predial, pero de eso debemos de determinar qué porcentaje se debe de aplicar para obtener, en este caso, 16 millones de ingresos fiscales. Entonces tenemos X1, X2, X3, X4. Entonces estos 550 millones eventualmente se tendrían que multiplicar por la tasa que obtengamos como resultado para que, sumado a las otras cantidades con sus respectivas tasas, nos den ese impuesto que se persigue. Entonces aquí 500 millones por la tasa tributaria por concepto de predial más el otro valor, 35 millones por la tasa tributaria correspondiente a alimentos y medicinas más 55 millones por la tasa tributaria aplicada a ventas. Y aquí tenemos una cuestión. Aquí el dato que nos están dando está referido a millones de galones. Si vemos los anteriores, 500, 35 y 55, corresponden a una unidad monetaria, dinero. Entonces, para que todo esto se iguale o tenga las mismas dimensiones, o al menos las mismas unidades o unidades coherentes, debemos de hacer algo con esta variable. Entonces, X4 no va a ser la tasa tributaria, la tendríamos que cambiar por otra unidad. ¿Qué otra unidad tendríamos que aplicar aquí? Bueno, si vamos a la meta que se relaciona con los impuestos por el consumo de gasolina, nos dice aquí que esa meta no debe exceder los 2 centavos por galón.
Bueno, aquí nos está dando una idea con esta unidad de cómo debemos de definir nuestra variable. Entonces, en este caso, x4 le estaremos definiendo como los centavos. Centavos cobrados por concepto de consumo de gasolina. Entonces esos centavos pues precisamente serán por galón. Entonces aquí como unidades le voy a poner centavos por galón. Bueno, y ahora sí, de esta manera entonces ya podemos usar esta variable junto con las demás. Entonces, si se tienen 7.5 millones de galones, pero aquí nuestra variable está dada en centavos y aquí son millones de galones. Entonces, para transformar esos centavos a pesos, eventualmente, aquí tendremos que dividir este 7.5 entre 100, lo que nos resulta en 0.075. Y ahora sí, ya tenemos todo igualado, o al menos con las mismas unidades, para que esa suma nos dé 16 millones. Entonces aquí nos piden tener un ingreso por 16 millones. Bueno, aquí pudiéramos colocar bien el signo igual o el signo mayor igual. Cualquiera de estos dos signos sería válido, pero digamos el signo más acertado a colocar sería el mayor igual, ¿no? Porque finalmente un ingreso mayor o igual a los 16 millones pues no causa daño, no resulta perjudicial, incluso pues hasta resulta mejor, ¿no? Tener más ingreso pues es mejor. Entonces vamos a dejarle el signo mayor igual. Y bueno, aquí notamos que todos los coeficientes de la ecuación, bueno, aquí y acá, estamos hablando de millones, por lo que aquí también estaremos hablando de millones. Bueno, por supuesto aquí también estamos hablando de millones. Que bueno, eventualmente esta cantidad multiplicada pues nos dará también millones de pesos. Bueno, tenemos entonces la meta, cómo la transformamos, es decir, para agregarle las variables de desviación positiva y negativa. Nos queda la misma ecuación, solo que estaríamos agregando la variable de desviación negativa y restando la variable de desviación positiva, y entonces eso quedaría igualado a 16 millones en este caso. Entonces recuerden, la variable negativa siempre se suma, la variable de desviación positiva siempre se resta, y ahí ya tenemos esa primer meta definida. La segunda meta está referida a los alimentos y medicinas.